Una persona con fuerza del yo es capaz de gestionar eficazmente estas presiones provocadas por estos tres niveles que conforman la psiquis humana. Mientras que aquellos que con muy poca fuerza del yo, es decir, tener la firmeza, reafirmarse, serán demasiados inflexibles y antisociales debidos a su temor propio por sentir que no pueden afrontar la vida por sí mismos. Según Freud, la clave de una personalidad sana es un equilibrio entre el ello, el yo y el super yo. Ahora vamos a ir al concepto de lo que es un arquetipo. Y qué mejor que comenzar hablando sobre Carl Gustav Jung, que fue alumno de Freud, fue su sucesor, quien descubrió particularidades de nuestra psiquis. Y para eso vamos a hablar de un concepto que se denomina arquetipo. El arquetipo, ya los griegos lo nombraban como el principio de todo, el origen, la impresión, el modelo, el patrón ejemplar del que derivan todas las ideas, los conceptos, los objetos. Es el modelo perfecto, la idealización, el mapa original. Por eso, en el caso de la filosofía de Platón, se expresaba que los arquetipos eran formas sustanciales, eran la estructura que contenía todo, todo lo que representa para el ser humano las experiencias, tanto conceptuales como las experiencias materializadas. También el arquetipo se lo puede entender como una estructura funcional que subyace dentro de la conducta de un individuo, de un grupo o la sociedad en su conjunto, estableciendo como una serie de automatismos a los que se responde de forma continua. En el libro La realidad del alma de Jung, este propone que en el mundo primitivo todos los hombres poseían una especie de alma colectiva, de ahí el inconsciente colectivo, pero con el pasar de los años y la evolución del hombre surgió el pensamiento y la conciencia individual que ayudó en gran parte a la formación del modo de pensar de cada cultura y de forma individual y de su tipo de actuar. Una persona está integrada por conductas regidas por arquetipos, sin dudas, junto con sus diferentes caminos y sus estadios en la evolución. Y según Jung, existen tres caminos posibles, a través del conocimiento, a través del poder y el amor. Vamos a adentrarnos entonces a los arquetipos según el psicoanálisis, adentrarnos en la historia de Carl Gustav Jung, que designó a los arquetipos como imágenes primarias, constitutivas del inconsciente colectivo y que son conductos, constructos de toda la humanidad. Configuran ciertas vivencias individuales básicas que se manifiestan simbólicamente tanto en sueños como en delirios y son contenidos más o menos encubiertos que los podemos encontrar tanto en los cultos como en los mitos y en las tradiciones de cada pueblo. Stan Jung fue un psicólogo y médico psiquiatra suizo que nació en 1875 y murió en 1961 y dedicó toda su carrera al estudio de la psique humana. A lo largo de sus numerosos ensayos fue desarrollando su primero psicología analítica para más tarde adentrarse en la psicología compleja. Jung hablaba de la psique y no de la mente, porque según él,
La psique abarca todos los procesos de la mente, los conscientes y los inconscientes. Y entre muchas de las aportaciones que desarrolló fue el concepto del arquetipo. Repito, el arquetipo considerado un modelo original, un ejemplo ideal o un prototipo. Un símbolo reconocido por todos. Para Jung, los arquetipos son la forma que se les da a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. De alguna manera, son como patrones de conducta que se heredan de generación en generación y que están guardados en nuestro inconsciente. Para Jung, los seres humanos no desarrollamos nuestro carácter a partir de la nada, sino que estamos influenciados por el inconsciente colectivo. Este consiste en un conjunto de ideas e interpretaciones que son comunes para todos los seres humanos, independientemente de la época o el entorno social y cultural en el que nazcan, lo cual afecta a nuestro desarrollo como individuos y a nuestra visión particular. A partir de esta teoría del inconsciente colectivo, Jung desarrolló los llamados arquetipos de personalidad. De este modo, estos 12 arquetipos son categorías que clasifican a los seres humanos según su carácter innato, es decir, su base fundacional, donde hay una definición desde el nacimiento y que determina la forma en que el ser se desarrolla tanto del lado consciente, pero más aún especialmente en el lado inconsciente. Los 12 arquetipos tipo organizador son las imágenes primordiales, el reservorio de la especie, lo instintual, lo biológico, con alto contenido emocional. Acá tenemos los arquetipos que primero Jung logró identificar, pero vamos a ir a profundizar uno a uno para empezar a identificar esa energía en nosotros. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Con qué arquetipo nos identificamos? Y acá tenemos la imagen que nos indica los 12 arquetipos que permiten clasificar a las personas en uno o varios de esos arquetipos. Yo quiero decirles que tenemos que evitar el reduccionismo, ¿no? Esto de bueno o malo, ¿es esto o es otro? La conformación de la psique, es decir, de los procesos mentales, se hace de acuerdo a la unión de distintas influencias energéticas y distintos modelos con los cuales nos vamos a identificar, y esa base fundacional, por supuesto que va a estar afectada por nuestro entorno, no solo lo que hemos recibido ancestralmente, sino nuestros adultos mayores, cómo conforman nuestro estadio de seguridad y de desarrollo como individuos. Entonces, las personas pueden asociarse con uno o varios arquetipos. A veces comparten características de varios ellos al mismo tiempo. Y también se determinan los roles que cada personalidad adopta de forma natural al relacionarse con otros seres humanos. Esto nos facilita, y por eso el estudio de los arquetipos, nos facilita la comprensión de los procesos psicológicos de las personas y, por supuesto, empezamos por casa, ayuda a tratar determinados traumas o problemas mentales, psicológicos o emocionales. Los 12 arquetipos de personalidad, según Jung, por supuesto que hay muchísimos más, pero él se ocupó de estudiar 12 arquetipos básicos que identificó en todas las personas que llegaban a su consulta y aparte de
su capacidad de observación. Entonces encontraremos al inocente, el hombre corriente, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, el amante, el bufón, el cuidador, el creador y el gobernante. Por supuesto, esto está marcado por una generalización. Digo esto para las mujeres que están escuchando. El cuidador será la cuidadora, el creador será la creadora, el bufón será la bufona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos ahora a profundizar en el inocente. ¿Qué sería el arquetipo del inocente? Es el traje. Yo quiero que se imaginen como que es el traje que me coloco para funcionar, que no es un traje estático, es un traje que yo me coloco con características de otros arquetipos. Por eso es muy importante que estudiemos esto, para poder identificar cuándo estamos atrapados en un arquetipo. ¿Son malos los arquetipos? No, por supuesto que nada malo ni bueno. Simplemente es entender en qué corazas utilizamos para apropiarnos de la idea de nuestra vida y qué es lo que beneficia y qué es lo que nos dificulta. Vamos por el inocente. El inocente se caracteriza por presentar una fe y una confianza casi absoluta en el mundo que lo rodea. Su principal meta en la vida, esto lo voy a decir despacio, es ser feliz, por lo que tiende a mostrar una actitud altamente positiva y despreocupada respecto al entorno en el que vive. Su principal debilidad reside precisamente en el exceso de confianza en los demás, mientras que su principal miedo es ser castigado por no hacer lo que se espera de él. Quiere decir que vamos a encontrar en cada arquetipo una fuerza que al estar en un mundo dual también tendrá su contrafuerza, su debilidad. Repito, el inocente tiene una actitud altamente positiva y despreocupada, creyendo que todos son de su condición, todos piensan como él, que todos van a actuar de la misma forma que él actúa. Y ahí está el desengaño, porque considera que todo el mundo es como él. Entonces, va a encontrar que su principal debilidad también reside en el exceso de confianza y tener, tal como lo dice el arquetipo, una mirada más que inocente, ingenua, que le impide ver que el mundo está fractalizado y está conformado por la suma de infinitas personas con distintos arquetipos y mapas mentales. El principal miedo del inocente es ser castigado por no hacer lo que se espera de él. ¿Le suena el primero? Bien, vamos a pasar al segundo, que es el amigo. Vayan tomando nota, porque es interesante identificar los rasgos. El amigo representa una personalidad que valora especialmente la pertenencia al grupo y a la comunidad. Su principal virtud consiste en la capacidad de socializar y crear vínculos duraderos con otros seres humanos. Se suele caracterizar por una amplia apertura mental respecto a diversos temas. Ahora bien, su principal debilidad es que suele tender a ser un poco cínico para caerle bien a todo el mundo. Su principal miedo consiste en quedarse fuera del grupo o la comunidad, aunque a veces también puede ser el que se destaca por encima del resto, sobre todo si esto puede conllevar algún tipo de rechazo y ostracismo social. ¿Qué significa esto? Que en el caso del arquetipo
del amigo, y acá está la trampa de los arquetipos, ¿no? Son como pequeñas cárceles, donde lo constitutivo, que es el yo, en el amigo se disuelve en el grupo. Yo soy a partir de cómo me relaciono. No soy constitutivamente desde mi yo individual. Soy cuando pertenezco. ¿Le suena? Vamos al tercer arquetipo, el héroe. ¿Quién en algún momento no ha incorporado los rasgos del héroe? Se identifica perfectamente con los principios clásicos de valor y fuerza. Y su principal objetivo tiende a ser proteger a los débiles y en general ayudar hasta compulsivamente a los demás, sin a veces medir sus posibilidades. Su mayor miedo es ser percibido como una persona débil, miedosa o incapaz de cumplir con sus objetivos. Y una de las mayores virtudes es el valor y el coraje, mientras que su mayor debilidad suele presentarse en forma de arrogancia y omnipotencia. Por lo tanto, hasta acá lo que podemos desprender es que con cada arquetipo vamos a tener una virtud, una debilidad y un miedo. Tenemos que identificar eso. ¿Para qué? Para lograr exhibir la fuerza vital que tenemos, hacia dónde nos dirige y para qué. ¿Para qué actúo ayudando a los demás? ¿Para qué necesito vivir sociabilizando? ¿Para qué tengo una mirada inocente de los demás? ¿Sí? Bien. Nos vamos al cuarto arquetipo y ahí estamos entrando en precalentamiento con esto, ¿eh? El cuarto arquetipo se viene con fuerza, que es el protector. El protector o el cuidador, que está relacionado con el amigo, pero en este caso la comunidad o pertenencia a un grupo queda en segundo plano. En el caso del protector, se trata de personas que están llenas de compasión y empatía. Por ello, su principal objetivo es ayudar a los demás. Por lo tanto, su principal virtud será la generosidad y la capacidad de sacrificio, en tanto que se tenga en cuenta a sí mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, su mayor debilidad es que puedan ser explotados o abusados con facilidad por otras personas. Su mayor miedo es ser percibidos como personas egoístas o ingratas. Vamos por el quinto, el amante. ¿Qué nos depara el amante? La personalidad del amante consiste en buscar el equilibrio y la armonía con las personas con las que comparte su espacio. Para ello no duda en mostrar su aprecio por los demás, buscando siempre ese sano equilibrio para conformar a todos. Y se trata de personas también muy empáticas. Sin embargo, a menudo tienden a ser poco asertivas y a no manifestar sus propios deseos, porque frente a esa necesidad de balancear y de equiparar para que todos estén contentos, a veces sepultan sus propios deseos con el objetivo de evitar conflictos. Su mayor talento, el mayor talento que tiene el amante, suele ser considerado su capacidad diplomática y de mediación, mientras que su mayor debilidad consiste en perder su propia personalidad, lo genuino que hay en sí mismo, con el objetivo de satisfacer al resto. ¿Le suena? Su mayor miedo es no sentirse querido o deseado por el grupo que tiene que rodearlo. Por lo general, el amante a veces comete el error, al igual que el protector y el héroe, a ser funcionales más que ser sujetos. Vamos al 6.
que promete el bufón. A ver si conocen algún bufón por ahí. El arquetipo del bufón destaca por su humor y por su capacidad de divertir a los demás, por lo que el resto de personas disfrutan del tiempo que pasan en su compañía. Usan el humor para conseguir un cambio positivo en su entorno y mejorar al mundo. No obstante, el bufón suele ser una persona que, a pesar de su apariencia, tiene un lado profundo que tiene miedo de mostrar. Su mayor miedo es ser percibido como aburrido o que pueda eh, generar un estado emocional contrario a la alegría. Es decir, no se puede permitir sentir triste o sentirse apático. Su mayor debilidad es que lo vean como personas frívolas o incapaces de exteriorizar sus emociones, algo que suplen usando el humor para evitar enfrentarse cara a cara con ellos. El bufón, y esto se los comparto por mi experiencia, es un programa, es un arquetipo que comúnmente la psique se apropia cuando en su casa ha tenido alguna experiencia donde ha tenido una madre depresiva o un padre demasiado severo. Entonces necesita colocar esa inyección de humor, de alegría, para poder contrarrestar ese estado emocional que le han ofrecido desde niño. Vamos al 7, vamos al 7, el arquetipo del explorador, que se caracteriza por la inconformidad constante, lo cual le lleva a explorar y buscar nuevas experiencias. Yo voy acá a agregar algo más. El explorador también puede ser considerado como el buscador. El buscador está entrenado para buscar, pero no sabe identificar el encuentro con lo que está buscando. Y ahí está el peligro del buscador. En general, su objetivo suele centrarse en disfrutar de nuevas emociones y aprovechar la vida al máximo. Su mayor virtud es la capacidad de ser fiel a sus propios deseos. Y su mayor miedo consiste en verse atado a una situación o circunstancia que le exija ciertas responsabilidades. Su mayor debilidad estriba precisamente en esa incapacidad para asumir responsabilidades y enraizarse. Esto lo lleva a cambios constantes en su vida que le dificultan la hora de establecer relaciones duraderas. Ojo con el explorador y el buscador, porque son arquetipos muy asociados con los desterrados del clan, con aquellas ovejas negras, ¿sí? Que están buscando, pero pierden el concepto o pierden la conciencia de qué están buscando, ¿sí? Está muy visto este arquetipo, ¿eh? Vamos a este que está buenísimo, el arquetipo número 8, que es el rebelde, que se caracteriza por su principal motivación, que no es otra que cambiar las cosas que considera injustas o que no funcionan. Adora abandonar las antiguas tradiciones y costumbres para sustituirlas por otras nuevas que, a su juicio, funcionarán mejor. Su meta en la vida consiste en cambiar las estructuras que no funcionan, mientras que su mayor miedo resulta ser incapaz de lograr ese cambio que tanto ansía. Quiere decir esto, que la fuerza vital está asociada a la rebeldía, a romper con la estructura, pero toda esa energía queda sepultada ahí y no le queda un resto para empezar a crear lo que realmente quiere, que es el cambio, ¿no? Entonces, qué importante aprender a equilibrar esas energías. Su principal talento reside en su capacidad para ver el mundo de forma diferente al resto,
aunque su principal debilidad consiste precisamente en ser incapaz de disfrutar de lo que ya tiene, al obsesionarse con el cambio constante que cree que realizando va a llevarlo a su objetivo, que es la mejora propia de su entorno y de la humanidad toda, si tiene un héroe por ahí también circulando. Vamos al número 9. Acá tenemos al creador, que se destaca por su capacidad creadora e imaginativa. Suele ocupar profesiones artísticas, aunque se le puede encontrar también en cualquier trabajo. Lo que le caracteriza es su tendencia innata a crear cosas nuevas, ya sea desde cero o renovando algo que ya es existente. Su principal objetivo es la creación de cosas u obras que tengan valor duradero, y su mayor debilidad es el perfeccionismo y los bloqueos creativos, mientras que su mayor miedo consiste precisamente en no ser capaz de crear nada importante. Fíjense que todo lo que estamos viendo está muy asociado al ego. Los tres puntales del ego: existencia, necesito ser visto; pertenencia, necesito pertenecer; validación, necesito ser validado. ¿Ok? O sea, todo está asociado, enlazado, configurado. Por eso el hecho de ser conscientes de qué arquetipos nuestra psique incorporó nos va a permitir empezar a suavizar ciertas conductas y revisar qué es lo que nos está bloqueando para realmente conectarnos con lo genuino. Nos vamos al arquetipo número 10, el sabio. El sabio es el que valora el conocimiento y las ideas por encima de todo. Su principal virtud es su capacidad para enseñar a los demás y comprender al mundo que le rodea. Por esta razón, a menudo suelen encontrarse en roles de enseñanza o relacionados con la educación. Su mayor miedo es ser percibido como un ignorante, mientras que su mayor debilidad es sentirse paralizado ante la toma de decisiones por creer que no tiene la información suficiente. Vamos al 11 y estamos llegando al final de los arquetipos que vamos a estudiar. El 11 es el mago, que a diferencia del sabio, el mago no solo valora el conocimiento y las ideas, sino que les aporta su visión personal. Debido a esto, se trata de una personalidad transformadora y que tiende a los enfoques más filosóficos y reflexivos. Quiere decir esto que el mago tiene la particularidad que no se queda con el conocimiento, sino que aprende a establecer un puente entre el conocimiento y la integración en la experiencia. Porque el mago lo que aspira es a comprender el funcionamiento del mundo y a percibirlo de una forma diferente al resto de las personas, por lo que es capaz de ofrecer una visión del mundo completamente distinta a lo establecido. El mayor miedo del mago consiste en no ser capaz de prever consecuencias negativas derivadas de sus acciones, mientras que su mayor debilidad es que puede llegar a convertirse en una persona manipuladora y egoísta. Vamos al 12. El gobernante. El gobernante es el que disfruta de tener el control. ¿Le suena? Ya sea de las personas que tiene a su alrededor, como de los sucesos o acontecimientos que tienen lugar en su vida cotidiana. Su principal objetivo tiende a ser crear una comunidad, grupo o familia próspera encabezada, por supuesto, por sí mismo. Su mayor miedo es la pérdida del control y el caos que se avecine y que no pueda parar.
mientras que su principal debilidad es que pueda ser percibido como autoritario y como alguien incapaz de saber delegar y compartir con otras personas. En definitiva, y voy a hacer un inciso, otro arquetipo, que es el 13, es la sombra, que muchos psicólogos no lo involucran dentro del arquetipo, pero Jung sí lo incorporó. Entonces acá hacemos un apostillado y hablaré de la sombra en, en los siguientes minutos. Los arquetipos de la personalidad son una herramienta que ayuda a entender mejor nuestras fortalezas y debilidades, por lo que resultan de gran ayuda a la hora de trabajar en nosotros mismos. Por eso, mi propuesta, teniendo el cuadro de la imagen que les estoy ofreciendo en pantalla en este momento, quiero que hagan una especie de repaso de con qué arquetipos se están identificando y en qué proporción. Como este audio lo pueden escuchar una y otra vez, lo importante de todo esto es que vayan identificando qué porciones de fortalezas, debilidades y miedos están asociados con los distintos arquetipos y tomen nota de ellos. Porque en nuestras prácticas vamos a trabajar según los arquetipos que ustedes hayan identificado en sí mismos. ¿Les parece? Vamos entonces ahora a adentrarnos a la sombra. La sombra, otro arquetipo, es todo aquello que el ser humano reprime en su intento por adaptarse a la sociedad. ¡Wow! ¿No? Todos de alguna forma integramos esta figura simbólica de la sombra. Todo aquello que en un momento dado hemos considerado malo debido a nuestra educación y a las normas morales de nuestra sociedad, se convierte en nuestra sombra. Sin embargo, no es recomendable ver todas esas dinámicas internas como experiencias reprochables o peligrosas, hasta el punto de pensar que todos nosotros llevamos un Mr. Hyde, ¿no? Hablando sobre la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde era el que salía por la noche a asesinar. Bueno, no necesariamente tenemos que tener un Hyde dentro clamando por salir, ¿no? El propio Jung explicó que existen diferentes tipos de conductas, diferentes tipos de sombras asociadas con esas conductas, y que un modo de alcanzar el bienestar, la sanación y la libertad personal es haciéndolas conscientes, enfrentándonos a ellas, no luchar, sino observarlas, iluminarlas. Por eso, un título de una de mis charlas de hace muchos años fue Iluminar la sombra. Jung declaró, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú la llamarás destino, declaró. Según Jung, el arquetipo sombra se define como todo aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Y si no lo reconoce como propios, ¿qué hace nuestra psique? Lo proyecta fuera de nosotros. Y acá viene un dato no menor. El inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. Y la sombra está formada por energía psíquica. La energía psíquica no se destruye, se sublima. La podemos reprimir, pero se termina proyectando en el exterior.
Y hay muchas formas de alimentar la sombra. La más usual es la que conocemos por como luchar para ser bueno. ¿Les suena? El bueno buenísimo. Jung decía, prefiero ser un individuo completo que una persona buena. Todos tenemos una doble historia, la que mostramos y con la que nos identificamos y la que ocultamos y obviamente es la que rechazamos, ¿no es cierto? Acá corto. Aquello que rechazamos lo llamamos la historia detrás de la historia. Es justamente esta historia oculta la que nos hace repetir situaciones, dramas y patrones que nos benefician a veces y otras veces nos perjudican. ¿Somos capaces de mostrar nuestras luces y nuestras sombras? Fíjense que en la imagen del lado B, quién soy en realidad, el cómo me siento, quién soy en realidad, que es la idea de mí, la idea, también todo lo que reprimimos, cómo soy por dentro, lo que oculto. Y fíjense que en la imagen he colocado un diamante. Un maestro hace unos años me decía que nosotros somos un diamante de 1000 facetas y que el gran peligro es sumamente complejo el identificarnos solo con una o dos facetas de ese gran diamante. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo toda la potencialidad que hay en nosotros. Por lo tanto, me gustaría decirles que la sombra no es exclusivamente eso que reprimimos porque resulta o doloroso o contraindicado con respecto a la moral que nosotros hemos establecido como motivo conductor de nuestra existencia, sino también está asociado con nuestras capacidades, nuestras potencialidades que aún no hemos descubierto. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, las escondemos en lo que se denomina nuestra sombra, se oculta parte de nuestra esencia y de nuestra identidad profunda. El célebre dramaturgo Tennessee Williams expresó: mata a mis demonios y mis ángeles morirán también. Cada persona tiene una sombra. Una manera de empezar a detectarla es cambiar nuestro diálogo interno y aprender a distinguir que cuando nos quejamos de algo o de alguien, nos estamos quejando de algo propio. Por ejemplo, si nos lamentamos de que nadie nos escucha, nos podemos preguntar si nos escuchamos a nosotros mismos y así sucesivamente. Esta es una invitación constante para reconocer dónde se encuentra nuestra sombra y cuando la reconocemos, algo mágico sucede. Cuando la iluminamos, la energía se integra. Esa energía que estaba atrapada comienza a integrarse para unificarse y adquirimos más energía, poder.
y conciencia de un yo que no está fraccionado, que no está agrietado. Este concepto de la sombra, que fue Jung quien lo llevó al psicoanálisis, fue en realidad un término que tomó del filósofo Nietzsche, que según Nietzsche era la personalidad oculta que tiene cada ser. A simple vista, la mayoría de nosotros aparentamos y nos percibimos como seres buenos, nobles, encantadores. Y después nos encontramos que en nuestro interior hay ciertas dimensiones reprimidas, instintos heredados muchas veces, donde a veces se esconde la violencia, la rabia, la envidia, el odio. Por lo que el arquetipo de la sombra no habita únicamente en cada persona. En ocasiones también está presente, y esto es muy revelador, en grupos de personas, en sectas, en algunos tipos de religiones e incluso, ríanse, en partidos políticos. Son organizaciones que pueden en un momento dado sacar su sombra a la luz para justificar actos violentos contra la propia sociedad. La sombra es más destructiva, insidiosa y peligrosa cuanto más la reprimimos. Es entonces cuando se proyecta apareciendo y perturbando en nosotros en forma de neurosis o psicosis. Jung diferenció en su arquetipo de la sombra dos tipologías. La primera es la sombra personal, la que llevamos todos con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, egoísmos y dinámicas negativas. Sin embargo, vamos a entender que también tendríamos que considerar una sombra impersonal, esa que contendría la esencia de la maldad más arquetípica, la que acompaña a los genocidas, asesinos despiadados, etc. Y esto me hace pensar un poco cómo ya hace decenas de años, podemos verlo en las novelas, sobre todo en las películas, cómo comenzaron a asignarle a los malvados de las películas ciertas actitudes simpáticas para que la gente, cuando las viera, comenzara a naturalizar y querer al malvado, ¿no? Y acá tenemos a Maléfica, por ejemplo, que ya es una forma de inocular a los niños y naturalizar lo que no es natural. Desafortunadamente, no puede haber ninguna duda de que el hombre es en general menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. Todo el mundo tiene una sombra. Y cuanto más oculta esté de la vida consciente, más negra y más densa, y nos arrastrará y no nos permitirá evolucionar como luz que somos. En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos porque puede frustrar nuestras más elevadas intenciones. El concepto de sombra es lo opuesto al ideal del yo. Ahora, aquí pueden encontrar en la imagen que les ofrezco el inconsciente, y la sombra la vamos a identificar en los deseos reprimidos, en los temores, en lo que es indecible, en las aspiraciones,
que no declaramos ante nosotros mismos, nuestras propias frustraciones, la idea de nosotros que no atrevemos a dibujar en nuestra conciencia, y también nuestras necesidades no satisfechas, pero que están sepultadas por alguna circunstancia, porque creemos que no lo merecemos, porque creemos que aspiramos a mucho, y quizás porque nos quedamos atrapados en un mundo de ensueño. Por eso, siempre doy como tarea y se los propongo hacer cartas drenantes con estas consignas. Deseos reprimidos, todo lo que reprimo, lo indecible, lo que detesto, pero que no lo declaro, mis aspiraciones más profundas, lo que no me atrevo. Y ahí encontraremos cómo poco a poco se va integrando esa energía que está atrapada en nuestra parte más oculta. El arquetipo de la sombra es, como dijimos, es el lado inconsciente de la personalidad. Por lo que, aunque no creamos, puede entorpecer, puede no, va a entorpecer nuestro desarrollo y potencial humano. Emergerla, definirla, conectarnos con ella, nos permitirá entender qué quiere decirnos y favorecerá nuestro bienestar psicológico, nuestro equilibrio. Cuando una persona nos afecta, vamos a ir nuevamente a la sombra. Acá estamos. Cuando una persona nos afecta emocionalmente y respondemos de forma exagerada en su contra, probablemente estamos proyectando nuestra sombra personal en ella. Estamos atribuyendo al otro reacciones, sentimientos, prejuicios que en realidad nos pertenecen. Prestar atención a aquello que criticamos o juzgamos exageradamente es un comienzo. En la gestión de nuestras emociones debemos observar que poseemos emociones reprimidas. También el aprender a identificar todo aquello que nos genera dolor y que tiene un motivo inconsciente. El tomar contacto con esos estados de ánimo que nos bloquean y nos limitan es el comienzo para experimentar y apropiarnos de la capacidad de conectarnos con nuestros verdaderos objetivos y propósitos y poder darles marcha, no quedarnos atrapados. Vamos entonces ahora a establecer una especie de tips de cuáles serían los beneficios de tomar contacto con nuestra sombra. Los quiero convencer, se los aseguro, que lo mejor que podemos hacer es iluminar nuestra sombra. Jung, en sus trabajos, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, es lo que dijo, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, tengo que verme con los ojos abiertos. Y esto tiene grandes beneficios para el ser humano y no solo desde un punto de vista espiritual. Y vamos a ver qué nos provee vernos con los ojos abiertos. Bueno, primero, aumentar nuestro autoconocimiento, sentir la fortaleza, la energía de la fortaleza que empieza a apropiarse de nosotros. Aceptar nuestra personalidad de una forma completa, aunque por momentos eso nos haga sentir menos o trastabillar o decir, yo no era tan bueno o buenísimo como creía, es alcanzar un yo, apropiarnos de ese yo, integrarlo y, como antes les mencioné, adquirir esa fuerza primitiva que luego deberemos reeducar. También el beneficio es aprender a comunicarnos con nosotros mismos de una forma adecuada y sincera, a lo que yo hablo ser genuino, dirigir nuestras emociones de forma correcta, ¿no? Parte de ello también autorregularnos, mejorar nuestras relaciones interpersonales, lo cual va a hacer que dejemos de ver a los demás como malos, malísimos o defectuosos para entender que el otro también soy yo.
aprender a identificar proyecciones que afectan nuestras relaciones con los demás, cuando acusamos al otro. Cuando acusamos al otro hay un dedo que también se dirige a nosotros. Abandonar las culpas derivadas de determinados comportamientos y acciones negativas. Desprendernos del papel de víctimas, de salvadores, de perseguidores, ¿sí? ¿Cómo hacer frente a nuestra propia sombra? Bueno, es muy posible que la teoría del arquetipo de la sombra de Jung nos resulte interesante a nivel teórica, ¿no es cierto? Tiene su encanto, su glamour, una esencia metafórica, cierto misticismo, porque Jung ha hecho un estudio concienzudo de la psique, pero a un nivel mucho más holístico y profundo que Freud. Todos vemos en esta figura de la sombra la representación más clásica del tabú, de la maldad y de esa dimensión tenebrosa de la personalidad humana que siempre suscita un alto interés y hasta, les diría, un cierto atractivo. Sin embargo, ¿podremos sacar de ella alguna aplicabilidad práctica en nuestro día a día? La respuesta es sí. Tal como el padre de la psicología analítica nos recuerda en libros como Arquetipos e Inconsciente Colectivo de Jung, nuestra tarea en la vida es aceptarnos en plenitud e integrar nuestra sombra en la personalidad para hacerla consciente y trabajar en ella. Les recuerdo que la personalidad no somos nosotros, sino es ese formato adquirido para insertarnos en el mundo. Nosotros estamos en un plano mucho más elevado, nuestro estado del ser está muy por encima de la personalidad. La sombra, si la descuidamos, permitimos que siga en nuestro universo inconsciente, lo cual nos va robando el equilibrio y la oportunidad de ser felices, ¿no? También esto, el iluminarla nos permite abordar los miedos, porque no podemos olvidar que tipo, este tipo de dinámicas conforman conceptos que si no los desarticulamos, quedamos presos, nos volvemos víctimas de ellos, ya sea los miedos, los traumas del pasado, las decepciones que nos siguen envenenando, los sueños no realizados por indecisión, las idealizaciones sobre la vida misma y que se convierten como en una suerte de tiburones frustrados navegando en nuestra personalidad todo el tiempo. Si los escondemos, estos demonios internos adquieren mayor ferocidad y si los silenciamos, nos acabarán controlando, proyectando sobre los demás, en muchos casos, una imagen de nosotros mismos que no nos gusta. Una forma de empezar a detectar nuestra sombra es modificando nuestro diálogo interno y aprendiendo a distinguir que cuando nos quejamos de algo o de alguien, estamos reflejando algo propio. Por ejemplo, si nos lamentamos porque no somos escuchados, como antes dije, tendremos que ser conscientes si también nosotros lo estamos haciendo con los demás y lo único que pretendemos es que exista un monólogo continuo y que el otro únicamente sea oyente. Esto es muy apropiado con la personalidad infantil, donde la frase que asociada es yo ya, quiero apropiarme del otro y que el otro esté para mí, ¿sí? Por tanto, no podemos olvidar que nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar psicológico dependerán siempre de nuestra capacidad para sacar a la luz esas sombras. Este es un acto de valentía que se debe iniciar porque nos lo debemos, porque eso nos convierte en seres mucho más fuertes, valiosos,
porque nos debemos sanarnos, porque nos debemos ser felices. Por ejemplo, el budismo nos ofrece herramientas para trabajar nuestra sombra y dentro de lo que es el budismo se nos dice que nacemos en una sociedad que nos condiciona poco a poco y si nos observamos ahora mismo, somos un cúmulo de experiencias, aprendizajes y condicionamientos que nos hacen ser como somos en la actualidad. En el caso del budismo, declara que gran parte de estos condicionamientos no los cuestionamos porque están tan incorporados en vena y si no logramos detectarlos y los tomamos como ciertos, muchos de ellos quedarán sepultados en el inconsciente. Desde el budismo se postula que el ser humano es bueno por naturaleza, así que nuestra sombra estaría compuesta por todo nuestro historial de aprendizaje y condicionamiento. Sin embargo, no califican a la sombra como algo bueno o malo. En el budismo se habla de acciones afortunadas o desafortunadas. Así pues, si queremos observar nuestro lado oscuro, deberemos aprender a meditar para observar nuestra mente. Se trata de una observación sin juicio y sin reprimir ningún pensamiento. Esto se los he enseñado muchísimo y lo seguiremos trabajando en las prácticas. Seguiremos observando en silencio cómo van pasando los pensamientos, atreviendo a ver cada uno de esos pensamientos sin reprimirlos y sin juzgarlos. Y de esta forma observaremos esos pensamientos que en realidad son ideas que ni sabíamos que estaban ahí. Para terminar, reconocer y aceptar nuestra sombra, se nos da la fuerza y las herramientas para desactivar cuando dejamos de rechazarla, dejamos de repudiarla y dejamos de reprimir. Y entonces ahí es que podemos activar una nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y parafraseando un poco por último a Carl Gustav Jung, que amo, él explicó, para cerrar el encuentro de hoy, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Muy bien, hemos finalizado nuestra clase número 5 de diseño humano transformacional. Espero que haya sido luminoso y constructiva esta clase para comenzar a iluminar nuestra sombra y empezar a descubrir cuáles son las conductas asociadas con nosotros que nos dejan atrapados en arquetipos que no solo nos esclavizan, sino que nos impiden ser libres. Recuerden, pensar y sentir es necesario vernos a nosotros mismos, fortalecer nuestra capacidad del observador consciente para por fin ser libres.